Dios te bendiga en este día. Damos gracias al Señor porque un domingo más o una vez más nos podemos encontrar alrededor de su palabra. Y como siempre lo expresamos, su palabra es verdad y siempre tiene para enseñarnos. Y es mi oración que en este día nos pueda enseñar el Señor algo más acerca de su palabra. En este día vamos a estar hablando acerca de saber escuchar para saber hablar. Dios es un Dios de la historia. Es un Dios de la historia como cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros nace en un determinado momento, en un determinado tiempo de la historia. Y Dios, que es Dios de la historia, está ahí con nosotros llevando adelante no solo nuestra historia, sino la historia de toda la humanidad. Dios es Dios actuante y cuando podemos escuchar a Dios en lo que Dios está obrando en la historia, veremos de que Dios nos hace partícipes de esa historia soberana, esa historia de Dios. Dios actúa a través de personas, hombres y mujeres oyentes de Dios mismo. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo? A veces por ahí no lo podemos pensar de esta manera, pero te hago una pregunta en este día. ¿Te sientes o te imaginas partícipe del destino histórico de un pueblo? Bueno, vamos a ver de que hay muchas personas que no solo en la palabra del Señor, sino que hombres y mujeres que fueron escuchando a Dios, que fueron partícipes del cambio de la historia de no solo sus vidas, sino de sus familias, de sus ciudades y hasta de naciones. Comentarte acerca de algunos hombres, entre estos está Evan Roberts, que en 1904 en Gales, este hombre de Dios, un hombre de oración, comienza a buscar a Dios y Dios derrama de su espíritu. Las crónicas de ese tiempo dicen que el Espíritu Santo descendió de tal manera en ese momento que se pagaban las deudas, que aquellos que estaban atados a vicios se arrepentían, que personas pedían por la misericordia de Dios. Las reuniones duraban desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Era algo continuo donde Dios transformó a Gales por medio de este hombre. No solamente eso, Titus Coan, otro hombre de Dios que llega a las costas de Hawái allí por 1835, y cuando él comienza a predicar la palabra de Dios, las crónicas de ese tiempo dicen que se escuchaban gritos de las personas mientras él predicaba, diciendo: la espada de dos filos me está despedazando. Esa obra de Dios que termina transformando todo un lugar. O Charles Finney, otro hombre de Dios, un joven abogado, un orante, un hombre que buscaba de Dios, que se internaba en los bosques para buscar la presencia del Señor. Dios lo usó tanto a este varón que en muchos casos donde él iba llegando a las ciudades, el Espíritu Santo, dicen las crónicas de ese tiempo, llegaba antes a ese lugar, y cuando él llegaba encontraba a la gente quebrantada. Y uno tiene que preguntarse, ¿cómo es que esto sucedía en ese tiempo? Estos hombres tenían algo en común, como tantos hombres y mujeres en la historia. Y lo que tenían en común que eran hombres de oración. El hombre y la mujer de oración adquiere una capacidad, que es la capacidad de oír a Dios. Y oyendo a Dios, escuchando a Dios, lo que hacían era comunicar esa palabra de Dios a los lugares donde iban llegando. Se sintieron
parte del destino eterno de una sociedad en su tiempo. Dios los llamó. Eran la voz de Dios en ese lugar. Como dice la palabra de Dios en el Salmo 19:4, por toda la tierra salió su voz. Es la voz de Dios. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. Ahí está la voz de Dios. Pero que esté la voz de Dios y escuchar la voz de Dios son dos cuestiones distintas. Generalmente somos de hablar las palabras que oímos. Es muy general. Pregúntese usted, ¿cuáles son las palabras que usted habla? ¿Cuál es esa palabra que continuamente viene diciendo en el día? En muchos casos, tiene que ver con aquellas palabras que incorporamos. Muchos de nosotros repetimos palabras de nuestros padres, muchos de nosotros repetimos palabras de nuestros amigos, nos fueron dadas. La palabra de Dios va a decir en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, hablamos las palabras que están en nuestro corazón también. Son palabras aprendidas por oír o aprendidas por leer, pero son palabras que nos son dadas a cada uno de nosotros. Las palabras nos pueden ser dadas a través de la experiencia. Tuve una experiencia, sucedió algo y eso pone palabras en mi boca. Para cualquiera de nosotros que pueda llegar a tener un accidente doméstico, eso pone palabras, esa experiencia pone palabras en su boca. Y es eso lo que decimos. Estamos llenos de palabras. Pero la pregunta es si también en nosotros están las palabras de Dios. Esas palabras que también nos son dadas a nosotros. El apóstol Pablo lo va a decir en Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y otra vez las palabras que son dadas. Siempre hay voces, solo que algunas son más débiles. Hay otras que se escuchan más y uno tiene que aprender a oír cuáles son esas palabras sabias, esas palabras importantes. Y es detenerse a escuchar, detenerse a oír. Y cuando uno mira la sociedad que vivimos hoy, porque aún en cuarentena, como estamos viviendo hoy en día, parece que no hay tiempo para oír. No hay tiempo para oír. Muchos se levantan en el día y le deben 3 horas al día. Y ahí están y comienzan con las actividades del día. Y si uno le preguntase a muchas de esas personas de manera personal, ¿qué tan importantes son las palabras de Dios para vos? La mayoría de las personas que conocen a Dios dirían, para mí las palabras de Dios son muy importantes. Pero la pregunta que le corresponde es, ¿y qué lugar le damos a esas palabras de Dios? Si a veces no hay tiempo para oír. Vamos a ver la historia de 2 mujeres que se encuentran con Jesús, pero una de ellas le va a dedicar tiempo a escucharlo a Jesús. Y vamos a ir a la lectura de Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, vamos a leer los versículos 38 al 40. Dice la palabra de Dios así: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor,
¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí vemos la historia de Jesús. Jesús está yendo a Jerusalén y Jesús va a entrar en la casa de estas hermanas. En realidad, la palabra del Señor dice que va a entrar en la casa de Marta. Marta probablemente haya sido la mayor, por eso se indica de esta manera. Y el texto va a decir, versículo 38, que le recibe en su casa. Jesús entra en casa de Marta. En casa de Marta también está María, pero Jesús no va a entrar de la misma manera en Marta que en María. Entra en cada una de ellas de diferente forma. Cada una de ellas va a recibir a Jesús. Una lo recibe en su casa, como dice el texto, pero parece que María lo recibe un poco más profundo, lo recibe en su vida. Marta le va a dar ese espacio, como dice la Escritura. Una mujer llamada Marta le recibió en su casa, pero la otra le da espacio en su vida, le da atención a Jesús, le da su tiempo a Jesús. Son diferentes modos de recibir a Jesús. Estas dos hermanas, conocidas entre sí, vivieron a Jesús de manera diferente, porque lo recibieron a Jesús en diferentes grados de profundidades. Esto muchas veces se da. En muchas casas, por ejemplo, se permite, yo permito que hablen de Dios en mi casa, pero a mí no me hablen. Eso tiene que ver con recibirlo en la casa o recibirlo en la propia vida. Hay una distinción de profundidad, porque cuando yo recibo en la casa, le doy lugar. Puede haber un cuadro, puede haber algo que me indique, puede estar la misma palabra del Señor, la Biblia puede estar ahí. Y yo puedo ser ajeno a todo eso. Pero quien recibe la palabra de Dios, quien lo recibe a Jesús, va a comenzar a darle tiempo, va a comenzar a entender la atención o poner la atención en Jesús. Porque recibir es asumir. Recibir es crear un espacio en la propia vida. No es hacer algo por alguien, sino estar con alguien, existir frente a alguien. Cuando yo existo frente a Dios y cuando Dios existe frente a mí, eso es recibir. Recibir es un paso más. Esta mujer le recibió en su casa y tenía esta hermana que se llamaba María, la cual se sienta a los pies de Jesús y oía su palabra. La Escritura es bien cuidadosa, oía su palabra. Y como dije al principio del sermón, las palabras nos son dadas. Y Marta va a hablar las palabras que le son dadas por su propio afán. Va a hablar las palabras que le fueron dadas por su propia preocupación, por sus propios quehaceres. Y le va a decir a Jesús las palabras que le fueron dadas: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Las circunstancias, puso palabras en Marta y Marta se la dice a Jesús mismo. Pero Jesús le va a indicar que María está recibiendo otras palabras. Al terminar ese día, María tendrá otras palabras para decir, no solo la de los quehaceres. María tendrá otras palabras para compartir y va a tener otras palabras para compartir porque se sentó a escucharlo a Jesús.
Se sentó a escucharlo a Él. Y cuando uno mira a las personas, tan solamente escuche a las personas, oiga las palabras que dicen esas personas y se dará cuenta que son palabras puestas por el cansancio, por la vida, por los estudios. Pero si son puestas por Dios, usted va a encontrar una persona que le va a hablar de Dios porque esas palabras le fueron dadas. María, al finalizar el día, va a tener palabras de Dios para ser un hablante de Dios. Alabado tu nombre, Jesús. Primero tengo que ser un oyente de Dios. Tengo que aprender a oír a Jesús. Porque el que oye las palabras de Dios se transforma en el portavoz de las palabras de Dios. Y al transformarse en el portavoz de las palabras de Dios, se transforma en lo que dice la palabra de Dios, un profeta, una profetisa. Tiene que ver, el profeta no tiene que ver tanto con anunciar el futuro. La Biblia habla otras cosas. 1 Corintios 14:3, Hechos 15:32. Esos pasajes van a hablar de lo que significa la profecía bíblica. Pero tiene que ver con transportar las palabras del Señor. Por eso es que oír a Dios no es tan sencillo. Porque uno tiene que saber hacer callar otras voces que muchas veces hablan en nombre de Dios y a veces no escuchamos la voz de Dios. El escuchar la voz de Dios te pone en la condición de su portavoz. Cuando pensamos en los portavoces de Dios, pensamos en los profetas, y cuando pensamos en los profetas, ¿cuál es el primer profeta que se le viene a su mente? Ya está, el primero que se le vino, de la Biblia. ¿Cuál es el primer profeta? Y nosotros pensamos en los grandes profetas que encontramos: Daniel, Ezequiel, Jeremías, Isaías, los grandes profetas. Pero pocas veces podemos llegar a pensar en Moisés como profeta. Y la Biblia habla que Moisés fue profeta. Menos a veces podemos pensar en Abraham como profeta. Y la Biblia dice que Abraham fue profeta. Génesis capítulo 20, el versículo 7, va a decir la palabra del Señor: ahora pues, devuelve la mujer a su marido. Recuerden que aquí Abraham había hecho algo equivocado. Porque es profeta, esto lo dice Dios, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. No hay hombre, no hay mujer que hable las palabras de Dios sin que antes sea un oidor de Dios, un oyente de Dios. Es por eso que la persona que comienza a buscar al Señor y comienza a encontrarse con Él y escuchar sus palabras, termina siendo un buscador de Dios. Pero no solo es un buscador de Dios. Escuche esto. Es alguien que quiere interpretar a Dios. Es interpretar al Señor en la historia. Porque Dios es un Dios de la historia. Dios está trabajando y comisiona a hombres y a mujeres en su historia. Pero tiene que haber personas oyentes que, escuchando a Dios, puedan convertirse en su portavoz. Es por eso que comienza a saber oír dónde está trabajando Dios. María le da a Jesús esa posibilidad de escucharlo a Él, dónde está trabajando Dios, y de alguna manera entender hacia dónde va la historia. El profeta, la profetisa, el que habla en nombre de Dios, es aquel que va a hablar en el presente, pero observando hacia dónde Dios va. Cuestiones que tienen que ver con algo que vendrá. ¿Cómo lo hace? Oyendo a Dios, oyendo al Señor, dedicándole tiempo a oír a Dios, ser un oyente de Dios mismo. Es saber leer las señales, es saber mirar qué es lo que Dios está haciendo hoy, en este día, en este tiempo que estás escuchando. ¿En dónde está obrando Dios? ¿Dónde está obrando? No es solo
mirar y que pase la vida. No, Dios está trabajando y esto tiene que ver con la misma percepción. Algunos leen el diario y leen las noticias, pero hay algunos que leen detrás de las noticias. Son buscadores. Para algunos, hasta el tiempo que estamos viviendo parece que no hubo tanto frío. Y uno dice, bueno, ya va a llegar el frío. Para otros hay un calentamiento global, por eso no viene el frío. Cuando uno era chico, en mi caso, a esta altura del año, en junio, ya había escarcha por todos lados. Hoy no se ve. Hay otras cuestiones, pero uno tiene que empezar a callar voces para empezar a escuchar al Señor. Y escuchando a Dios, transformarse en su portavoz. Alabado Dios. Y Dios va a empezar a hablar acerca de lo que Él está haciendo en la historia. Hay cosas que Dios está llevando adelante en la historia. No es sencillo. Hubo un hombre temeroso de Dios, hubo un hombre íntegro, hubo un hombre del cual hablábamos hace unos domingos atrás. Hubo un hombre llamado Job. Y este hombre Job en un momento dice, de oídas te había oído. De oídas, era una cuestión de que, no sabía oírte, ser oyente de Dios. No es tan sencillo, es entender la obra de Dios, es entrar en la esá que hablábamos en ese momento. Es por eso que, sin duda, buscando a Dios, la mejor manera es orar su palabra y tener tiempo para escuchar su palabra y lograr entender la perspectiva de Dios, que no necesariamente es mi perspectiva, es la perspectiva de Dios. Cuando uno entra en estos momentos de oración, uno entra en la oración, sabe que entra, pero nunca sabe cómo se va a levantar de esa oración, nunca sabe. Lo encontramos en Isaías capítulo 6. Isaías va a entrar en la oración, pero entrando en la oración va a escuchar a Dios, y ese hombre que escucha a Dios de esa oración sale de manera distinta, y la manera distinta que sale es diciendo, heme aquí, envíame a mí, porque escuchó a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que escuchar al Señor. Uno mira la perspectiva de Habacuc. Habacuc recibe una revelación en su vida y está en oración. Y Habacuc va a decir, en su palabra, va a decir, oración del profeta Habacuc. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Está temió porque escuchó la palabra de Dios y lo que Dios le dice. Alabado Dios. Dios le dice que va a traer destrucción. Unos 30 años después va a traer destrucción. Escuchó la palabra de Dios. Pero es el mismo Habacuc que va a recibir el consuelo de Dios. Y aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto. Y usted conoce Habacuc capítulo 3 y va a entender la historia de Dios. Uno sabe cómo entra en la oración, pero cuando escucha a Dios, su vida es transformada. Oh, bendito sea el Señor. María le da la posibilidad a Jesús de transformar su propia experiencia. Le da esa posibilidad. De Jesús se dice que fue poderoso profeta, grande en obras y en palabras. Nos quedamos cortos. Jesús es la palabra encarnada. Jesús es el mismo verbo de vida en medio de cada uno de nosotros. De Abraham, como decíamos hoy, también se habla que es profeta. Hay una cualidad que es igual tanto en Jesús como en Abraham, que tiene que ver con que ambos son oyentes de Dios mismo. Ambos, si uno mira la palabra del Señor, encuentra que Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, salgo a la tierra que te mostraré, voy. Simplemente va siguiendo las palabras de Dios mismo. Jesús también es un hombre orante. A Jesús lo vemos no comer, lo vemos ayunar, lo vemos no dormir, va caminando por el mar en la noche, pero nunca lo vemos
no orar. Dice la palabra del Señor que aún de madrugada, Marcos capítulo 1, versículo 35, Él buscaba a su Padre en oración. Aún de noche encontramos que Él oraba. Y debemos reconocer la importancia que tenía para Jesús y para Abraham el oír al Señor. Cada uno de nosotros estamos llenos de oscuridades, si se quiere, y Dios es quien va ayudándonos a ver todo lo que viene por delante. Abraham no tiene más certeza que la palabra de Dios. Vete y va, lo que decíamos recién, pero ¿cómo oír a Dios si no soy una persona que lea su palabra, que busque a Dios en oración? No hay manera de que Dios pueda mostrarme los caminos por los cuales Él está andando y que yo pueda escucharlo si no soy un hombre, si no eres una mujer de oración. Es por eso que a Jesús mismo lo vemos no comer, lo vemos no dormir, pero nunca lo vemos no orar. Jesús es una persona orante. Juan 5:19 dice la palabra del Señor. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús toma la perspectiva de Dios y transforma toda la humanidad. Hasta el día de hoy, Juan capítulo 12, versículo 49, escuche esta palabra: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Es Jesús quien dice esto. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Dios Padre le habló a su Hijo, y su Hijo Jesús es lo que habló aquí en la tierra. Es por eso que para Jesús el hablar con Dios no es una obligación, es su derecho como hijo, y es un derecho de cada uno de nosotros buscar la perspectiva de Dios en oración. Cuando escucho y escuchando tengo la posibilidad de oír, de creer lo que Dios está haciendo y poner en práctica todo lo que Dios está haciendo. Pero tengo que escuchar a Dios. Recuerde cómo termina el Sermón del Monte. En Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La clave está en oír a Dios. María le está dando la posibilidad a su propia vida de edificar su casa en las palabras de Jesús, y está sentada a los pies de Jesús escuchando su palabra. Lo recibió con toda su atención, le dio tiempo a Dios para escuchar las palabras de Dios. Volviendo a Abraham, vemos que él es un hombre que sabe oír a Dios, y Dios lo va a hacer partícipe de un pueblo, lo va a hacer partícipe de una nación, de la decisión sobre una nación. Y no piense solamente en toda la decisión que tuvo llevando adelante Abraham para con el pueblo de Israel. Dios lo hace partícipe de la historia de dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Y es ahí donde habla con Abraham. Y le va a decir a Abraham: Dios, si encontrase 50 justos, no destruya la ciudad. Y Dios le dice: si yo encuentro 50 justos, no la voy a destruir. Pero aún Dios, si encontrases 45 justos, no la destruyas. Y Dios le dijo: si encuentro 45 justos, no la voy a destruir. Pero cuando uno mira, comienza a hablar con Dios y oyendo a Dios, escuche esto, oyendo a Dios, se siente partícipe del destino de un pueblo.
Alabado sea Dios. Cuando escuchamos a Dios, hay personas que se están perdiendo, pero cuando escuchamos a Dios, nos sentimos partícipes de la historia de ese pueblo, de la historia de esa familia, de la historia de esa persona. Por eso decía al principio, oír a Dios no puede ser tan sencillo, o a veces no es tan sencillo, porque oyendo a Dios es cuando entro en una vida de compromiso con la sociedad, porque Dios está comprometido con nuestra sociedad. Cuanto más le escucho, por medio de la palabra, por medio de la oración, tanto Dios me va a revelar cuánto Él ama al mundo. Alabado sea mi Dios. Bendito sea el Señor. Cuando hay un oyente responsable, hay un ciudadano del reino, llevando la palabra de Dios comprometido, con responsabilidad. Y la palabra responsabilidad es una palabra latina, es una palabra que es responsum, que tiene que ver no con responder con palabra, sino que es responder con mis actos. Es cuando yo pongo cuidado y atención en lo que yo hago. Es práctico. Hay un hombre, hay una mujer responsable. Respondo por algo ante alguien. Y Abraham se transforma en un hombre responsable. Responsable. Es hacerse cargo. Abraham se hace cargo de que Dios le muestra y él se hace cargo de esa historia y responde con responsabilidad. Bendito Dios. Y si estamos en este tiempo de la historia, es porque Dios también nos llama a nosotros para que nos hagamos cargo de la historia que nos toca vivir. Hacerse cargo de que estamos aquí en este tiempo y en esta pandemia para algo. Dios nos puso en este lugar. Y no entender esa verdad es porque no estamos escuchando a Dios. El ser responsable es un acto de la libertad. Y cuando no es un acto de la libertad, estoy haciéndolo de otra manera. Eso se llama obligación. Tiene que ser un acto de la libertad. Es la responsabilidad que vengo hablando desde el principio de estos hombres que fueron en libertad tomando responsabilidad aún sobre ciudades. En primer lugar, somos responsables ante Dios. Un día, usted y yo estaremos delante del trono del Señor. Un día usted y yo daremos cuenta de que este tiempo que vivimos, Dios nos llamó para algo y para alguien. Usted y yo somos responsables ante Dios, pero para eso tengo que escuchar a Dios. También soy responsable frente a mi propia conciencia. En segundo lugar, cuando en mi propia conciencia yo doy cuenta a mí mismo de decir que he hecho lo mejor que pude en el día de hoy. Y en tercer lugar, soy responsable delante de los demás. Es ahí cuando toda esta responsabilidad se resume en actos, en realidad frente a una persona, que es frente a Dios. El buen oyente sufre crisis. El buen oyente de Dios es conmovido. Es como decía Habacuc, te oí y temí. Es eso el que oye a Dios. Pero como decía al principio del sermón, parece que arrancamos el día más tarde, que no hay tiempo para escucharlo a Dios. ¿Dónde está trabajando el Señor? Abrir los ojos y comprender una realidad o una perspectiva de Dios es algo que nos tiene que llevar a cada uno de nosotros. Eso le pasa a toda persona oyente de Dios. Logra de alguna manera entrar en la perspectiva de Dios. Y cuando entramos en la perspectiva de Dios, mi vida no es igual. Mi vida es transformada, simplemente es transformada. Y cuando no tengo en cuenta a Dios, nada sucede. Siempre la perspectiva del Señor será más completa que la mía. Dios está trabajando en la historia. Dios está trabajando hoy. Y yo tengo que escuchar a Dios. ¿Dónde está trabajando hoy? Él, solamente lo que veo alrededor mío. ¿Hay algo más? ¿Hay algo que Dios está trabajando? ¿Cuál es la perspectiva de Dios? Es cuando escucho a Dios que mis justificativos
Son otras voces que se acallan. Porque tendré 1000 justificativos para no ir y pedir perdón. Pero cuando escucho la perspectiva de Dios, voy y pido perdón. Es escucharlo al Señor. Es por eso que Dios muchas veces primero tiene que sanar mi oído para sanar mi hablar. Primero tiene que sanarme, tengo que aprender a escucharlo al Señor, porque saber hablar bien tiene directa relación con saber oír bien. Tiene directa relación. ¿Qué es lo que dice Dios de la persona que yo voy a hablar? ¿Qué es lo que dice Dios de aquellas publicaciones que puedo subir a alguna red social? ¿Qué es lo que dice Dios? Yo tengo que tener la perspectiva de Dios antes de hablar de alguien. Tengo que saber qué es lo que Dios piensa. Y si no tengo esa perspectiva de Dios, es mejor no hablar. Es mejor quedarme callado. Es por eso que cuando escucho a Dios, me despojo de mis palabras. No son mis palabras, son las palabras de Dios. Y me transformo en un portavoz de Dios. Incorporar las palabras de Dios purificará mi vida, mi hablar. Por eso dije al principio, las palabras nos son dadas por la experiencia, por lo que escucho, por lo que veo, pero también nos son dadas por Dios cuando lo escucho a Dios. Y sanando el oído, hablo bien. María se sienta y escucha a Dios. Y al final de ese día, esta mujer tendrá la perspectiva de Dios en su vida, mientras que Marta, afanada y turbada, cuando termine el día, va a tener las palabras de su turbación y de su preocupación. Voy a terminar y voy a leer un texto y luego una historia. Le invito a leer en Marcos capítulo 7. En Marcos capítulo 7, Jesús va a salir de tierra de Galilea y va a entrar en Decápolis, va a entrar en las 10 ciudades que tienen que ver con los paganos. Jesús va a tierra de paganos y el versículo 31 de Marcos capítulo 7 en adelante dice la palabra de Dios: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, ahí estaba Jesús, le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que pusiera las manos encima. Y tomándole aparte de la gente, este es Jesús con este hombre, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo: Éfata, que significa sea abierto. Está hablando de los oídos. Y al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no dijesen a nadie. Pero cuanto más mandaba, tanto más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho a todos, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Está en la región del mundo de los gentiles, está ahí. Y le van a traer a un sordo que era tartamudo. Se lo van a traer a Jesús. Es una palabra rara, aparece solamente aquí en el Nuevo Testamento. Pero este hombre hablaba con dificultad. Eso es lo que significa el término. Jesús lo va a tomar aparte. En primer lugar, lo va a tomar aparte. Y lo que va a hacer es trabajar sobre sus oídos. Quiero dejar, para cerrar este tiempo, quiero dejar esta breve enseñanza, porque tiene que ver con el sermón, con que María se sentó. María se sienta con Jesús. Y Jesús, para sanar nuestros oídos, tiene que llevarnos aparte. Tiempo de intimidad, tiempo con Dios,
Hay que reaprender la intimidad con Dios para poder escuchar a Dios. Y es ahí cuando Dios nos lleva aparte, y estando aparte, que nos lleva de la mano, es ahí donde pone los dedos en el oído. Y es esa palabra que Él va a decir: sea abierto, sea abierto. Y ruego a Dios que en este día Dios toque tus oídos y siempre toque los míos para escucharlo a Él. Aleluya. Y lo primero que pueda escuchar sean las palabras de Jesús. El texto dice que una vez que fueron abiertos sus oídos, se sanó su hablar. Aleluya. Escuche a las personas que hablan alrededor suyo. ¿Cómo hablan? Tal vez necesitan que sean sanados en sus oídos. Y que Dios tiene que tocarlos, pero esa persona necesita intimidad con Dios, como todos nosotros necesitamos intimidad con el Señor. Dice la palabra del Señor: y cuando fueron abiertos, se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Que haya muchas personas que hablan bien, porque el que habla bien es porque escuchó a Jesús, se despojó de sus palabras, empezó a escuchar al Señor, y quien escucha a Dios, habla de Dios. Por eso vuelvo a la pregunta que hice al inicio. ¿Te imaginas ser partícipe del destino histórico de una familia, de un pueblo, de una nación? ¿Te imaginas eso? Es posible. Es posible. Jesús cambió la historia del mundo porque siguió y escuchó las palabras del Padre. Estos hombres que leía también escucharon a Dios y se animaron a marchar. Pero dije que terminaba con una historia. Y quiero leerte la historia del doctor Duff. Doctor Duff fue un escocés que fue misionero en la India. Y déjeme leerle puntualmente, hay un libro que se llama Pasión por las Almas, un libro que recomiendo de Oswald Smith de lectura. Tomo de ahí este ejemplo. Dice así la palabra de este escritor: el doctor Alejandro Duff, el gran misionero veterano de la India, regresó a Escocia para morir. Y al hallarse frente a la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana, hizo su llamado, pero no encontró respuesta, un llamado para que vaya alguien en lugar de él. En la mitad de su llamamiento se desmayó y fue retirado de la plataforma. El médico que llegó enseguida se inclinó sobre él, examinándole el corazón. Abrió los ojos este hombre y dijo: ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? El médico le dijo: estése quieto, su corazón está muy débil. Pero él exclamó como antiguo luchador: tengo que terminar mi llamado, llévenme nuevamente a la plataforma, llévenme, no he terminado mi llamado. El médico le volvió a decir: estése quieto, está muy débil para volver. Pero el anciano misionero se esforzó por ponerse en pie. Su determinación venció su debilidad. Y con el médico a su lado y otro ayudante, el luchador de cabello blanco fue conducido nuevamente a la plataforma. Y mientras ascendía a este lugar por los escalones del púlpito, toda la asamblea se puso de pie en su honor por el trabajo que había hecho este hombre. Y luego continuó su llamado. Y dijo: cuando la reina Victoria llama por voluntarios para la India, exclamó, cientos de jóvenes responden, pero cuando llama el Rey Jesús, nadie acude. Hizo una pausa y retomó su discurso. ¿Es cierto?, preguntó, ¿que Escocia ya no tiene hijos para dar a la India? E hizo nuevamente una pausa. Muy bien, concluyó.
Si Escocia ya no tiene jóvenes para mandar a la India, entonces anciano y gastado como estoy, yo regresaré. Y si no puedo predicar, me recostaré en la costa del Ganges y allí esperaré morir, para que sepa la gente de la India que por lo menos hay un hombre en Escocia que tiene suficiente interés por sus almas y que está dispuesto a dar su vida por ellos. Al instante, dice la crónica de este tiempo, varios jóvenes de la asamblea se pusieron en pie y comenzaron a gritar: yo iré, yo iré, yo iré. Después de haber partido de este mundo, este famoso misionero, muchos de estos mismos jóvenes fueron por los caminos de la India para entregar sus vidas como misioneros, como resultado del llamado de Dios que hiciera por medio del doctor Duff. Este hombre escuchó a Dios y fue. Y se hizo cargo del destino de un pueblo. Pero primero aprendió a escuchar y sanó su hablar. Si aprendemos a oír, hay gente que te está esperando, a vos y a mí. Dios permita que, como María se sentó a los pies de Jesús, y no solo como Marta, que le recibió en su casa, María le recibió con toda su atención. Y con toda su atención oía las palabras de Dios. Esa mujer, esa noche, supo entender un poco más a Jesús. Sea de ejemplo para nosotros, sea de ejemplo como Abraham, un gran oidor, sea de ejemplo como Jesús, alguien que escuchaba al mismo Padre para poder obrar aquí en la tierra. Si Dios te ha hablado, búscalo a Dios en esta semana y encuéntrate con Él. Y si le tienes que pedir a Dios: Señor, abre mis oídos. Dale tiempo a Dios. Dale tiempo al Señor. Vamos a orar. Mi Dios bueno, Dios de toda gracia, bendito Señor. Señor Dios, he predicado tu palabra para que tu palabra sea oída en este día. Señor Dios, yo te ruego que así como un día pusiste tus manos sobre los oídos de este hombre y le dijiste: sea abierto, oh Señor, pon tus manos ahora en el oído de muchas personas y sean abiertos a la palabra del Dios, y en el nombre de Jesús corrijan su hablar. Bendito Señor, ayúdanos cada día a buscarte en intimidad, a buscar a Dios donde tú estás obrando, a seguir el ejemplo tuyo, oh Dios nuestro, que podamos oír al Padre y hablar las palabras de Dios, pero de tantos hombres y mujeres que aprendieron a escucharte y que aprendieron a seguir tus pasos y que se hicieron responsables, fueron responsables, respondieron con actos frente a lo que tú les decías. Bendito Dios, llámalos, inquiétalos, muévelos, Señor, por las noches, por las madrugadas, muévelos en el día, inquiétalos. Los espíritus de Dios, sopla en ellos en este tiempo y revístelos, Señor, de tu gracia, de tu poder, para que, oh Dios, en este tiempo que tú estás obrando, levantes hombres y mujeres que, oh Dios, que busquen de Dios y puedan obrar en responsabilidad. Bendito tú, donados y entregados a la obra de Dios. Señor amado, sean muchos llamados en este día. En el nombre de Jesús podamos seguir el ejemplo de María, que sentada a tus pies oía tus palabras. Amén y amén. Dios te bendiga en este día y la paz de Dios esté sobre vos y tu familia. Sin duda, si Dios te ha llamado a buscarle, búscale a Dios. Haz el tiempo para con el Señor, por un lado. Pero como siempre decimos, si esta es tu primera vez que estás escuchando esta palabra, escríbenos a la dirección que está saliendo en este tiempo. Escríbenos. Si tienes motivos de oración, escríbenos a esta dirección que está saliendo ahora. Estamos orando por las necesidades que nos están llegando. Y para todos los niños que siempre esperan este tiempo, Dios bendiga a los niños que pueden ver esta enseñanza a través de Rincón Kids. Dios te bendiga grandemente.
Maravilloso Jesús, milagroso Señor, solo llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder